¿Qué hacer cuando la desesperación y la confusión rodean tu vida? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si los cielos estuvieran en silencio, sin una respuesta concreta a sus súplicas? Es doloroso estar en este estado, donde cada lágrima que cae parece resonar en un vacío, sin que venga ninguna respuesta desde arriba. Estoy aquí hoy para hablar de esta realidad a la que nos enfrentamos tantos, para que podamos encontrar la luz de la esperanza incluso en las horas más oscuras. En tiempos de crisis, las batallas que enfrentamos suelen ser íntimas y solitarias. He estado allí, en situaciones donde todo parecía desmoronarse a mi alrededor, donde las promesas de Dios desaparecieron en la niebla de la duda, y en ese momento, lo que más deseaba era oír la voz del Señor, sentir su presencia. Pero parecía que todo lo que tenía era un silencio profundo, como un cielo tormentoso a punto de abrirse, pero que, inexplicablemente, no lloraba. Las Escrituras nos dicen en Isaías 41:10, «No temáis, porque yo estoy con vosotros». ¡Qué promesa tan poderosa! Pero, ¿cómo podemos recordar esta verdad cuando nuestro ser grita por el toque de Dios y no ocurre nada? En esos momentos, es fácil dejar que el silencio de Dios se convierta en un eco de abandono. Pero quiero que escuches esto. Nunca pienses que Dios está en silencio. Si crees que Él se ha alejado, perderás de vista que Él siempre está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Piensa en la historia de Job. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, y sin embargo se encontraba en medio del dolor y la desgracia. El silencio de Dios fue una parte esencial de su camino. Job gritó y suplicó, pero la respuesta no llegó. Sin embargo, lo que Job no comprendió inicialmente fue que Dios estaba preparando una revelación aún mayor a través de su sufrimiento. Hay una gloria oculta en el dolor, amigos. Dios puede que no responda como queremos o en el tiempo que esperamos, pero eso no significa que no esté ahí. Durante mis propias tribulaciones, recordé que los días oscuros también tienen un propósito. El silencio de Dios no indica abandono. A menudo, es una oportunidad para el crecimiento espiritual. En mi camino he visto que las dificultades tienen el poder de acercarnos al Señor, de obligarnos a buscar con más fervor, a clamar con más intensidad. Así como el oro se refina en el fuego, nuestras almas se moldean con la prueba y la espera. Por eso, te invito a que mires tu situación desde otra perspectiva. ¿Qué puedes aprender mientras esperas respuestas? ¿Hay algún propósito en este silencio? Sí. A menudo, es en silencio cuando Dios actúa tras bambalinas, orquestando los acontecimientos de formas que no podemos comprender. Recuerda, nunca está lejos. A veces es nuestra propia presión y ansiedad lo que nos impide ver cómo se mueve su mano. Así que, al enfrentar tus propios desafíos, mantente firme en esa promesa y proclama: Dios está conmigo. Escríbelo en tu corazón, ponlo en tu mente. El Señor siempre responde, y la respuesta puede no ser lo que queremos, pero siempre será lo que necesitamos. Estás aquí porque Dios te ha traído para escuchar esta verdad. Que el Señor abra tus ojos y te permita ver que, incluso en tiempos de desesperación, su fiel presencia nunca se ha ido. Él está en el trabajo y un día verás su bondad manifestarse en tu vida, aunque en este momento solo escuches silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, frenético y de actividades que pueden distraernos fácilmente del propósito de Dios para nuestras vidas. En medio de esta avalancha diaria, la ausencia de respuestas puede convertirse en una confusión para muchos de nosotros. ¿Cuántas veces, en medio de nuestros dilemas, nos sentimos perdidos, incapaces de escuchar la voz del Señor? Los problemas nos atormentan y podemos perder el enfoque, llevándonos a una reflexión más profunda sobre lo que puede estar alejándonos de Dios. A veces, mi querida iglesia, es fácil pasar por alto las señales que Dios nos da. Pregúntate, ¿he estado tan atrapado en la rutina que no noto su presencia? El mundo nos enseña a perseguir respuestas instantáneas, y cuando no conseguimos lo que queremos, tendemos a frustrarnos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando podemos dar un paso atrás y hacer un diagnóstico espiritual de nuestras vidas. Isaías 55:8 nos recuerda: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos». Este pasaje nos desafía a salir de nuestra perspectiva limitada y abrirnos a la infinitud del plan de Dios. El problema no es que Dios no quiera respondernos, sino que muchas veces somos nosotros quienes no estamos sintonizados con su frecuencia.
Al alejarnos de Él, nuestros corazones se vuelven insensibles a las señales que nos envía. He estado allí, en un lugar donde la voz de Dios parecía distante, donde clamaba y no escuchaba, pero lo que realmente faltaba era mi disposición a escuchar. Es común que nos absorbamos tanto en nuestras preocupaciones y deseos que acabemos distanciándonos de la verdadera esencia de la vida espiritual. Este distanciamiento puede llevarnos a ignorar los mensajes de Dios, que llegan a través de situaciones, personas e incluso de la naturaleza que nos rodea. Te dejo aquí una invitación. Empieza a examinar tu vida. ¿Qué señales pasaste por alto? ¿Qué intenta mostrarte Dios? Escribir "Dios está conmigo" no es solo una afirmación. Es una declaración de fe que abre las puertas de tu corazón y te permite ver su presencia actuando en todo. La indiferencia puede ser una barrera devastadora. Tendemos a creer que, como no vemos ni escuchamos inmediatamente las respuestas que esperamos, Dios guarda silencio. Sin embargo, esto es una falacia. Dios siempre está en acción, pero nuestra falta de atención y apatía pueden llevarnos a malentendidos. En tiempos de confusión, recuerda que la búsqueda de Dios debe ser una de tus prioridades. Haz que la oración y el estudio de la palabra reflejen tu deseo de escuchar verdaderamente la voz del Señor. Puede que estés atravesando un páramo emocional, sintiéndote deshidratado y vulnerable, pero quiero que entiendas algo importante. Incluso en las dificultades, es en el desierto donde Dios entrelaza las oportunidades de crecimiento. A menudo es en la espera donde Él nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Recuerda, la palabra nos dice que esperar al Señor es una renovación de fortalezas. Isaías 40:31. Por lo tanto, lo que crees que es un silencio puede ser un tiempo de preparación, un tiempo en el que Dios está moldeando tu carácter. En mi vida, he visto a personas seculares escuchando las respuestas de Dios en medio del silencio, simplemente porque han decidido prestar atención a las pequeñas cosas. Una lluvia refrescante, una sonrisa inesperada de un desconocido o una frase en una canción que te tocó el corazón. Las situaciones más sencillas pueden ser las soluciones más profundas. El Señor se revela de maneras extraordinarias y, más allá de eso, no hay límite en la forma en que puede hablarnos. Por otro lado, debemos ser conscientes de que la vida moderna también nos distrae enormemente. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, nos bombardean con información, decepciones y preocupaciones cotidianas que pueden distraernos del verdadero propósito de Dios. ¿Has notado que a veces una simple publicación en redes sociales consume más de nuestra atención que la propia palabra de Dios? Cuando nuestros ojos y oídos se saturan con tantas voces, nos quedamos sin discernimiento, volviéndonos incapaces de identificar la voz divina en medio del caos. Así que te animo, despeja tu visión, aléjate de las distracciones y busca un espacio sagrado en tu vida. Puede ser una esquina de tu casa o una hora del día. Crear un ambiente que permita a Dios comunicarse contigo. Tómate un tiempo para guardar silencio ante Él, para escuchar y entender su voz y lo que tiene que decir. La oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo en el que ofreces espacio para escuchar a Dios. La buena noticia es que, a medida que te acerques a Él, empezarás a notar la transformación en tu vida. Tu visión espiritual se agudizará y verás las promesas de Dios cumplidas, de formas que nunca imaginaste. El Señor no se esconde de nosotros, Él siempre está cerca, esperando a que pongamos nuestro corazón a su disposición. Por eso, hermanos y hermanas, dejemos a un lado las distracciones que nos alejan del Señor. Él está hablando, y cada día sus misericordias se renuevan. Deja que su gracia entre en tu vida, quizás mediante un simple gesto de fe, como abrirte de nuevo a su presencia. Recuerda siempre, nunca pienses que Dios está en silencio. Cuando te calmas y te preparas para escuchar, puede que te sorprenda descubrir que Dios siempre ha estado a tu lado, guiándote y sosteniéndote en cada paso del camino. Él tiene un propósito para tu vida, y solo necesitas estar dispuesta a escuchar. Que Dios abra vuestros oídos y vuestro corazón, y que experimentéis su inmensa paz. Queridos hermanos y hermanas, es esencial que comprendamos el profundo impacto que el silencio de Dios puede tener en nuestras vidas. A veces, la ausencia de respuestas percibidas o la falta de direcciones claras nos hace cuestionar su presencia. Pero la verdad, y quiero que la escuchéis con vuestro corazón abierto, es que Dios puede estar haciendo algo extraordinario durante esta fase de silencio.
No se retiró ni se apartó. Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros de formas que aún no entendemos. Esto me recuerda a cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, habiendo escapado de la esclavitud en Egipto. Estaban en una situación desesperada, y parecía que en cualquier momento serían capturados de nuevo. Fue un momento de silencio agonizante, pero lo que ocurrió después fue una de las mayores demostraciones del poder de Dios. Moisés no recibió una respuesta directa, pero Dios fue fiel. Le dijo a Moisés: «Decida al pueblo que marche». Éxodo 14:15. A menudo, cuando nos enfrentamos a grandes desafíos, lo último en lo que pensamos es en marchar. Queremos esperar, dudar y, en muchos casos, incluso retroceder. Sin embargo, Dios nos llama a avanzar, incluso en silencio. Cuando marchamos obedientes, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, es cuando ocurre la magia. El mar se abre y lo imposible se vuelve posible ante nuestros ojos. Esto nos enseña que las barreras que parecen insuperables deben ser enfrentadas con fe. Es en silencio donde Dios forma nuestro valor, forjando en nosotros un espíritu que se niega a rendirse. Recuerdo un periodo en mi vida en el que las direcciones parecían difusas. Estaba perdido, sin saber hacia dónde ir, y en un estado constante de expectativa pasé horas en oración. Lloré y pregunté, pero nunca escuché una respuesta clara. Lo que no vi en ese momento fue que Dios me estaba preparando para algo más grande, para un ministerio que aún no había empezado a imaginar. Ese silencio me llevó a profundizar mi relación con Él. Aprendí a prestar atención a las pequeñas señales, a las pequeñas bendiciones, y a escuchar su susurro en los matices de la vida cotidiana. Dios utiliza estos periodos de incertidumbre para enseñarnos, para animarnos a depender completamente de Él, no a confiar en nuestro propio entendimiento, sino en su sabiduría infinita. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento». Esto es vital, porque el Señor nos llama a una relación que va más allá de simplemente pedir y recibir. Quiere que conozcamos su corazón, su mente y sus propósitos. Os pido que reflexionéis. ¿Estáis en medio de un mar rojo personal? ¿Te sientes atrapado sin saber a dónde ir? Te digo que es en este lugar donde el Señor desea revelar su fuerza. La desesperación puede parecer abrumadora, pero Él es tu libertador. Las cadenas que parecen irrompibles se romperán cuando entregues tu situación a Él con fe. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a marchar ante el mar, aunque aún no esté abierto en tu visión? Los desafíos que enfrentamos pueden parecer enormes montañas, pero es en nuestra fe donde encontramos la capacidad de escalarlas. Cada paso en la dirección correcta es un acto de fe. Esperar no es un signo de debilidad, sino un espacio sagrado donde podemos aprender la fuerza sobrenatural de Dios. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según su poder que actúa en nosotros. El poder del Señor no se limita a nuestro entendimiento, actúa de maneras que a menudo superan nuestra lógica. Por lo tanto, el silencio que estás experimentando no significa que Dios esté distante. Está bastante cerca, quizá esperando a que des el siguiente paso de fe. Su silencio puede ser una prueba de su confianza en ti. Cada uno de nosotros tiene un camino único, y las experiencias que vivimos en silencio moldean nuestro carácter, nos enseñan a depender de Él, y nos preparan para el llamado que Él tiene reservado para nosotros. Cuando reconozcamos esto, empecemos a ver los desafíos como oportunidades. Cada lágrima, cada duda, cada espera puede convertirse en una declaración de fe y esperanza. La oportunidad que tenemos ante nosotros es dejar que Dios convierta nuestro dolor en propósito. Lo que parece ser un punto final, en realidad, es un nuevo comienzo. Cree que Dios está más interesado en moldear tu carácter que en completar tu lista de peticiones. Déjate moldear y verás lo que el Señor puede hacer. A veces nos pide que descansemos y confiemos en su voluntad perfecta. Esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados, sino que debamos seguir buscando su presencia, estudiar su palabra y comunión con el Espíritu Santo. En este tiempo de espera, permite que la palabra de Dios llene tu corazón y tu mente de esperanza. La adoración se convierte en un arma poderosa en tiempos de incertidumbre. Cuando adoramos, el cielo se abre y las cadenas que nos atan empiezan a aflojarse. Así que,
mientras enfrentas el silencio, recuerda, este es un momento precioso, un momento para profundizar tu relación con Dios. Está allí, listo para abrir puertas y guiar tus pasos. Pasa tiempo en su presencia y llegará un momento en que te sorprenderán las respuestas, aclaraciones y direcciones que surgirán, quizás de formas que nunca imaginaste. Te pido que lleves esta verdad contigo en tu corazón. Incluso en medio del silencio, Dios sigue controlando todas las cosas. Esperar es un acto de fe y es en este lugar donde podemos mostrar nuestra confianza en las promesas de Dios. No te desanimes. En silencio, Dios está haciendo algo glorioso. Que descubras no solo la voz de Dios, sino también la alegría de estar cerca de Él. Y cuando finalmente escuches a Dios hablar, las respuestas vendrán de una fuente mucho más abundante. Amén. A medida que profundizamos en la comprensión del silencio de Dios, debemos reflexionar sobre cómo este silencio afecta nuestras vidas y nuestro camino de fe. En tiempos de incertidumbre o dolor, muchos de nosotros tendemos a preguntarnos si Dios realmente está escuchando, y esta pregunta puede conducir al desánimo o a una crisis de fe. Pero es crucial recordar que el silencio de Dios no es un abandono, es, de hecho, una oportunidad para que tengamos una mayor comprensión y una relación más íntima con Él. Uno de los grandes retos en los momentos de tranquilidad es la tentación de desviarnos del camino que Dios nos ha trazado. Demasiadas veces, en nuestra angustia, buscamos las soluciones instantáneas que el mundo nos ofrece. Caemos en la trampa de intentar resolver nuestros problemas con nuestra propia fuerza y luego alejarnos del plan divino que Él tiene para nosotros. Es interesante notar que, incluso en tiempos de crisis, Dios está actuando. No solo sabe por lo que estamos pasando, sino que también está moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. Supongamos que te encuentras en una situación que parece desesperada. Has estado enfrentando dificultades en tu vida personal, en el trabajo o en las relaciones. Es fácil sentirse sufriendo e impotente, pero en medio de estas situaciones, Dios tiene un propósito. Al observar la historia de Joseph, podemos ver una representación poderosa de este principio. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y sufrió injustamente en muchas situaciones. Sin embargo, cada una de estas experiencias le estaba moldeando para convertirse en el segundo al mando de Egipto, para salvar no solo su propia vida, sino también la de muchos otros en tiempos de hambruna. Dios usó cada momento de dolor y cada capítulo oscuro de la historia de José para cumplir su voluntad y traer la salvación. José no solo soportó el dolor, sino que aprendió a confiar en Dios en cada paso del camino, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Así es como deberíamos posicionarnos nosotros también. Cuando nos enfrentamos al silencio de Dios, no debemos rendirnos. En cambio, deberíamos preguntar, Señor, ¿qué lecciones quieres enseñarme en este momento? Esto nos lleva al meollo de nuestro camino, el reconocimiento de que la verdadera fortaleza aparece en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos débiles e impotentes, en lugar de desesperarnos, deberíamos acudir a Dios y permitir que Él sea nuestra fuerza. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos enseña que mi gracia os basta, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Al reconocer nuestra vulnerabilidad, dejamos espacio para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Es cuando admitimos que le necesitamos cuando realmente asumimos el lugar del poder. Además, en este silencio, debemos recordar la importancia de la comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. A menudo, Dios también habla a través de los demás. En tiempos difíciles, tendemos a aislarnos, pero es vital mantenerse conectado con la comunidad de fe. En Hebreos 10, 24-25, se nos exhorta a considerar a los demás para promover el amor y las buenas obras, no renunciando a la reunión de nosotros mismos, como es costumbre de algunos, sino admonestándonos unos a otros. La comunión es un pilar que fortalece nuestra fe y nos ayuda a ver la obra de Dios en nuestras vidas, incluso cuando estamos en un momento de tranquilidad. Por eso, busca un hermano o hermana que pueda acompañarte en este momento. Comparte tus luchas, tus preguntas, y permite que Dios hable a través de sus palabras y oraciones. No subestimes el poder del ánimo. A veces, la mera presencia y apoyo de alguien que se preocupa puede ayudarnos a redescubrir la esperanza en medio de los desafíos. Mientras continuamos nuestro camino de fe, recordemos que cada fase del silencio es una fase de preparación. Dios nunca se queda quieto. Él actúa en nuestro nombre,
aunque nuestros ojos no puedan ver. Él está moldeando y preparando nuestros corazones para que podamos ser testimonios vivos de su fidelidad. Recuerda que un testimonio poderoso de oración respondida suele ir precedido por un periodo de espera. En este proceso de espera, Dios nos enseña a buscar no solo sus manos, sino también su corazón. En Jeremías 29:13 leemos: Me buscaréis y me encontraréis, cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando nos entregamos completamente a Él, abrimos la puerta a una experiencia transformadora. Esta búsqueda nos lleva a una intimidad más profunda con Dios, una intimidad que produce paz en nuestro corazón, incluso en medio de la tormenta. Hemos llegado al meollo del camino. Nuestra confianza en Dios debe encenderse en medio del silencio. No debemos perder la esperanza. En el Salmo 42:5 encontramos: ¿Por qué estás tan afligido, oh alma mía? ¿Por qué estás tan alterado por dentro? Espera a Dios, porque aún le alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta es la verdad que deberíamos emular en nuestras vidas cuando afrontamos los momentos más difíciles. En este momento te invito a replantearte: ¿dónde depositas tu confianza? En silencio, tu decisión de esperar a Dios revelará quién eres realmente. ¿Te aferras al Señor o cedes a las dudas y las incertidumbres? Deja atrás las inseguridades y abraza la verdad de que Dios es fiel y atento con cada uno de nosotros. La vida puede estar llena de desafíos, pero dentro de esos desafíos hay oportunidades para que Dios revele su grandeza en nuestras vidas. Él te está moldeando, preparándote para abrazar un futuro lleno de esperanza y promesas. Y cuando llegue ese día en que lleguen las respuestas, podrás presenciar la gloria de Dios en acción. Así que nos preparemos para ver a Dios obrando en nuestras vidas en medio de cada resistencia que enfrentamos. Espera con expectativas, mantén viva la esperanza. En medio del silencio, Él está presente, está trabajando, y pronto verás cómo su mano se mueve de forma poderosa en tu vida. Que su bendición y paz estén contigo en cada paso de tu camino de fe. Amén. Mientras avanzamos en nuestra reflexión sobre el silencio de Dios y esperamos sus promesas, es fundamental que refuercemos la importancia de la fe y nuestra posición interior durante estos tiempos difíciles. El silencio puede ser incómodo, pero recuerda que es en este espacio de espera donde Dios nos invita a una relación más profunda. No solo quiere que le busquemos, sino que también quiere que aprendamos a confiar en Él con todo nuestro corazón, a mantenernos firmes en su fidelidad y a reconocer que incluso en silencio, Él está actuando en nuestras vidas. Podemos apoyarnos en la promesa que se encuentra en Romanos 8:28, que dice: Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, los llamados según su propósito. Aquí se nos recuerda que incluso las situaciones más difíciles, la espera interminable y los silencios que nos angustian, están bajo el soberano control de Dios. Está recogiendo los pedazos de nuestro rompecabezas para que, algún día, todo tenga sentido. Cada lágrima derramada, cada oración no respondida, cada duda que surge está siendo orquestada por aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Permitiéndonos sumergirnos en esta verdad, debemos centrarnos en cómo podemos afrontar la espera. Una forma eficaz de preparar nuestro corazón en este camino es a través de la adoración. En el Salmo 104 encontramos una poderosa invitación. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza. Dale las gracias y bendice su nombre. La adoración es una forma de conectar con Dios, incluso cuando las respuestas que buscamos parecen vagas o lejanas. Cuando adoramos, cambiamos nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en nuestras circunstancias, empezamos a resonar en la verdad de quién es Dios: amoroso, fiel, justo y soberano. Quiero animarte a que recuerdes la importancia de cultivar un ambiente de alabanza durante las dificultades. Puede ser complicado, especialmente cuando nuestras emociones nos llevan a cuestionarnos, pero la adoración derriba las barreras que nos separan de su presencia. En los actos de alabanza encontramos consuelo, y así, incluso en el dolor, podemos recordar que estamos en los brazos del Padre. Se regocija con nosotros, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En el Salmo 16:11 está escrito: Me daréis a conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de alegría. A tu derecha, placeres perpetuos. Además de la adoración, la palabra de Dios es fundamental.
El propio Jesús, en Mateo 4:4, dijo: El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Necesitamos alimentar nuestras almas con la palabra. En tiempos de tranquilidad, busca versículos que hablen de la esperanza que tenemos en Cristo, que nos recuerden su fidelidad, que nos animen cuando la batalla parece insoportable. Es en este espacio donde el Espíritu Santo puede consolarnos, guiándonos hacia verdaderas convicciones que las circunstancias no pueden sacudir. Ser solidario y buscar la compañía de los demás también es esencial. En Proverbios 27:17 leemos: Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. No afrontes los desafíos solo, comparte tus dificultades. Hay un poder increíble en la comunión, donde juntos podemos orar, alabar y animarnos unos a otros. No te aísles. El enemigo intenta sacarte de la comunidad porque sabe que la fuerza del cuerpo de Cristo puede ayudarte a superar las dificultades. Otra práctica esencial durante esta espera es la gratitud. Cada día es una nueva oportunidad para contar las bendiciones que ya tienes, aunque sean pequeñas. A veces, la rutina diaria nos hace ver solo lo que falta y lo que no está bien. Pero la gratitud nos abre los ojos a la abundancia que ya existe. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre por qué podemos dar gracias al Señor, incluso en medio de la lucha, nuestra perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, aprendemos que debemos alegrarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Mira a tu alrededor y empieza a enumerar las bendiciones. Esto no solo cambiará tu actitud, sino que también fortalecerá tu fe. Mientras espero, también es importante para mí recordar que Dios es un Dios de tiempo perfecto. A veces, nuestra prisa por ver que las cosas suceden choca con su momento, pero no debemos ver esta espera como un retraso, sino como una preparación. Recuerda a Jesús en su primera venida. La gente esperaba un rey dispuesto a conquistar, pero él llegó como un siervo, humilde y nacido en un pesebre. En la espera, debemos convertirnos en el recipiente que el alfarero fabrica. En Jeremías 18:6, Dios nos dice: Así como la barro en la mano del alfarero, así estás tú en mi mano, oh casa de Israel. El silencio no es una pausa en su obra, sino una fase crucial en nuestro moldeamiento espiritual. De hecho, esperar es un lugar sagrado, donde Dios transforma nuestros corazones y prepara nuestro espíritu. La unidad y la comunión se vuelven esenciales en tiempos de soledad. En Efesios 4:3 se nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Durante este tiempo, os invito a ser intencionados. Involúcrate más con tu comunidad de fe, participa en estudios, comparte testimonios. El cuerpo de Cristo es un lugar de apoyo y crecimiento en tiempos de espera. Por último, recuerda que Dios no nos creó para afrontar el camino de la vida solos. Nos necesitamos mutuamente. No descuides los lazos que pueden ser clave para mantener tu fe. Cuando nos miramos, encontramos fuerza, esperanza y, sobre todo, amor. Al cerrar este momento, asegúrate de que el silencio de Dios no signifique su ausencia. En cada día de espera, Él responde a las oraciones, moldea nuestros corazones y nos prepara para lo que está por venir. Que tu fe se renueva, que tu esperanza se restaure y que tu confianza en Dios permanezca intacta. Que en todos los silencios aprendas a alabar y esperar, sabiendo que la respuesta está en camino. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, es fundamental entender que esperar no es señal de inactividad, sino un tiempo activo de desarrollo espiritual. Cuando hablamos de esperar a Dios, debemos entender que esta espera es un espacio sagrado, un campo fértil donde nuestro carácter se moldea y nuestra fe se pone a prueba. En Romanos 5:3-4 se escribe que nosotros también nos alegramos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y perseverancia, carácter, y carácter, esperanza. Cada tribulación trae consigo una lección, un crecimiento obstaculizado, una promesa anticipada. Recuerdo una época en la que pasé por una fase de espera que parecía interminable. Recé fervientemente por indicaciones, pero las respuestas siempre parecían estar fuera de mi alcance. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Durante ese periodo, luché con dudas y desánimos. Sin embargo, fue precisamente en esa lucha cuando Dios empezó a moldear mi corazón, a transformar mi espíritu.
Me enseñó sobre su soberanía y su gracia. Una vez, mientras buscaba comprensión en los Salmos, me encontré con Salmos 27:14, que dice: Espera en el Señor, sé fuerte y esfuerza. Fortalece tu corazón y confía en el Señor. Esa palabra me trajo un nuevo ánimo y claridad, como recordatorio de que esperar es una parte clave de nuestro camino de fe. Al esperar, también se nos reta a soltar el control que tanto deseamos ejercer en nuestras vidas. Para muchos de nosotros, la gran dificultad es soltar las riendas, confiar en Dios en tiempos de incertidumbre y aceptar que sus planes son más grandes y sabios que los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos la famosa instrucción: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y Él guiará sus caminos. Por tanto, mientras esperamos, es crucial someter nuestros planes y voluntades a su dirección. Al hacerlo, empezamos a entender que nuestra percepción del tiempo es limitada, pero que el tiempo de Dios es perfecto. Un aspecto vital de la espera es que crea espacio para el crecimiento y desarrollo de nuestras habilidades espirituales. En Santiago 1, 2, 4, se nos exhorta a considerar cualquier alegría cuando atravesamos dificultades, ya que esto nos provoca un proceso de madurez. A veces, cuando nos enfrentamos a la paciencia que exige esperar, se revela nuestro verdadero carácter. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentan a un desafío? Esperar es una prueba de fe, pero también una oportunidad para ejercer amor, compasión y bondad, fundamentados en el amor de Dios. Este amor que experimentamos nos impulsa a actuar de manera que refleje el corazón de Dios hacia nosotros y hacia los demás. Y en este contexto, es especialmente importante que encontremos formas prácticas de afrontar la espera. A veces, en este espacio intermedio, podemos sentirnos solos. Por lo tanto, la implicación en nuestra comunidad espiritual es vital. Esto no es solo un accesorio, es una forma activa de expresión de nuestra fe. El cuerpo de Cristo, que está formado por una diversidad de miembros, tiene la capacidad de fortalecer nuestro caminar, tal como dice en Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con riqueza, en toda sabiduría, enseñándoos y advirtiéndoos unos a otros. Al compartir nuestras historias y experiencias, creamos un rico tejido de compañerismo y apoyo, que puede ser una luz en tiempos de oscura esperanza. Esperar también es una oportunidad para conectar más profundamente con el Señor. Este tiempo puede ser una invitación a renovar nuestras prácticas espirituales, como la oración y la meditación sobre la palabra. Cuando guardamos silencio, debemos buscar la voz de Dios, que puede oírse en las pequeñas cosas. En 1 Reyes 19, 11, 12, fue en el viento suave donde Elías encontró la presencia de Dios. De la misma manera, la tranquilidad de nuestro tiempo de espera puede transformarse en un espacio donde escuchemos a Dios con más claridad. Puede que susurra verdades profundas sobre nosotros, sobre el mundo que nos rodea y sobre su amor incondicional. Estas revelaciones suelen ser preparativos para promesas que aún están por venir. Como muchos saben, la historia de José es un testimonio poderoso de este largo viaje de espera. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y sin embargo, nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Lo que comenzó en su vida como un periodo oscuro, se convertiría en un plan divino para salvar a su familia y a la gente en tiempos de hambruna. La espera de José estuvo llena de dificultades, pero en cada una, Dios moldeaba a un líder. Fue tras años de espera y pruebas cuando José se convirtió en el segundo en el gobierno de Egipto y pudo llevar a cabo el plan de Dios. Por tanto, al observar las dificultades de nuestra propia espera, recordemos que Dios está orquestando un plan grandioso y a menudo invisible ante nuestros ojos. Esta percepción que nos lleva a mirar hacia adelante, a esperar no solo respuestas, sino una transformación interna. Cada vez que enfrentamos desafíos, se nos anima a dar un paso con fe, a mirar lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. El espíritu de esperanza nos da el valor para mantenernos firmes y confiar en que, aunque las cosas no ocurran a la velocidad que deseamos, Dios en realidad está actuando en nuestro nombre. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas se convierten en el bien de los que aman a Dios, de los llamados según su propósito. En nuestra espera, que permanezcamos arraigados en la palabra, esperando con expectación, que reconozcamos que la fase de espera es parte integral del plan de Dios para nuestras vidas.
Al mismo tiempo, animemos a nuestros hermanos y hermanas compartiendo nuestra fe y las promesas de Dios, construyendo una sólida red de apoyo y amor. Con cada día de espera, recuerda que no estás solo. Dios está obrando y la respuesta a tu oración está en camino. Además, nunca sabes cómo puede afectar la vida de alguien tu espera, así que sigue perseverando y esperando al Señor. Es fiel y en su tiempo cumplirá sus promesas. Que vivamos con esta certeza en nuestros corazones. Amén. Continuando nuestra reflexión sobre el poder de la espera, es esencial entender que esta fase no es solo un campo de pruebas para nuestra fe, sino una oportunidad rica para cultivar un carácter que refleje la gloria de Dios. Las dificultades que enfrentamos en el camino pueden moldear y moldear nuestro espíritu, creando en nosotros la imagen de Cristo. En 1 Pedro 1, 6, 7, encontramos la verdad de este principio, en el que os alegráis, aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, os entristezáis por diversas pruebas, de modo que la prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro que perece, aunque se juece por fuego, pueda resultar en alabanza, gloria y honor ante la revelación de Jesucristo. Cada tribulación y cada periodo de espera se convierte en una oportunidad para que nuestro espíritu se refine. Por tanto, debemos abrazar este camino no con desánimo, sino con la expectativa de la transformación. Esperar es un momento sagrado en el que Dios puede hablar a nuestro corazón e invitarnos a un viaje interior, de descubrimiento y crecimiento. No solo esperas una respuesta, sino que estás siendo moldeado por el propio Alto Artífice. Esto requiere paciencia, pero también la disposición a dejar ir nuestras expectativas y confiar en los planes de Dios. A veces, lo que esperamos puede no estar en línea con la voluntad de Dios. Puede que tenga algo mucho mejor preparado para nosotros. Piensa en la vida de David. Fue ungido rey a una edad temprana, pero pasó años huyendo, enfrentándose a desafíos y siendo tratado como un fugitivo. Durante este tiempo, aprendió sobre el verdadero liderazgo, sobre el autocontrol y, lo más importante, sobre confiar en Dios en todas las circunstancias. Incluso cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, mantuvo su integridad y fe, confiando en que Dios lo levantaría en el momento adecuado. Escribió en el Salmo 27:14, «Espera en el Señor, sé fuerte y de buen ánimo, esperanza en el Señor». A través de su espera, David no solo se convirtió en rey, sino que desarrolló un corazón que adoraba a Dios con sinceridad. En este proceso, recordemos que no siempre tendremos las respuestas que buscamos. A veces, el silencio de Dios puede ser ensordecedor. Sentimos la necesidad de una dirección clara, pero parece que estamos hablando con una pared. Es precisamente en estos momentos cuando necesitamos creer que Dios está actuando en nosotros y a través de nosotros de maneras que no podemos ver. El silencio no es un signo de abandono, sino un espacio donde podemos aprender a confiar. En Lamentaciones 3, 25, 26 leemos: «Es bueno que el hombre lleve el yugo en su juventud, que se siente solo y cierre la boca, porque es gracia para él». ¡Qué llamada tan valiosa! Un recordatorio de que esperar da fruto al enseñarnos a ser pacientes y a silenciar nuestro espíritu inquieto. También debemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer que esta espera sea un momento productivo? Es un tiempo de oración, de inmersión en las Escrituras, de búsqueda activa de la presencia de Dios. Es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. Te invito a pensar en prácticas que puedan ayudarte a crecer durante este periodo. Quizá un diario de gratitud. Mientras registras las pequeñas bendiciones, puedes empezar a notar la mano de Dios en tu vida, incluso en silencio. Reflexionar sobre tus experiencias espirituales es un paso poderoso que puedes dar para fortalecer tu fe. En el Salmo 40:1, David expresa una actitud crucial para todos nosotros. «Esperé pacientemente al Señor, se inclinó hacia mí y escuchó mi llanto». Lo que David nos enseña es que esperar no es solo cuestión de tiempo, sino un acto de paciencia y perseverancia ante Dios. Esta espera también es un testimonio de nuestra expectativa de que Él cumplirá lo que nos prometió. Cada vez que nos dirigimos a Él en oración, reconocemos que Él es nuestra única fuente de esperanza. Esperar puede enseñarnos valiosas lecciones de humildad y dependencia. Cuando sentimos que no controlamos la situación, se nos invita a lanzarnos a los brazos de Dios. Jesús, en su sabiduría, nos exhorta en Mateo 11:28, «Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso». Este pasaje es una invitación a rendirse. Cuando somos débiles,
Él es fuerte. Cuando nos sentimos perdidos, Él es nuestro guía. Otra importancia vital de la espera es que, al prepararnos, podemos ser un canal para los demás. La forma en que vivimos este periodo puede influir en quienes nos rodean. Puede que haya personas en tu vida que estén observando cómo afrontas las dificultades. Su paciencia y fe pueden animarles a confiar en Dios durante sus propias luchas. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda: Estoy convencido de que aquel que inició una buena obra en vosotros, la completará sin duda hasta el día de Jesucristo. Esto se aplica no solo a nosotros individualmente, sino también al cuerpo de Cristo. Estamos en este camino juntos, y las promesas de Dios no solo nos afectan personalmente, sino que nos conectan los unos con los otros en un propósito superior. Acompañando el viaje de espera, hay una invitación a compartir también las lecciones aprendidas. Tu historia de perseverancia puede convertirse en un mensaje de esperanza que resuene en la vida de quienes necesitan escuchar. Así que no dudes en compartir tu testimonio. Las conversaciones abiertas sobre tus luchas y cómo Dios actuó durante tu espera pueden ofrecer consuelo y orientación a los demás. De la misma manera, las lágrimas que derramamos mientras esperamos forman parte de un proceso mayor. Pueden ser el fertilizante que ayude a que las semillas de la esperanza crezcan en otras vidas. Está bien mostrar vulnerabilidad. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, Juan 11:35, y este acto de humanidad nos consuela a muchos de nosotros. Nos anima a ser sinceros, mostrándonos que nuestras emociones forman parte de ser humano, pero que a través de ellas podemos encontrar consuelo en la presencia del Señor. Por último, recordemos que esperar puede ir acompañado de elogios. En medio de nuestra espera, estamos llamados a adorar. El elogio transforma nuestra perspectiva. En el Salmo 104, la palabra nos dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza. Lóbilo, bendice su nombre. El acto de alabar en tiempos difíciles es un testimonio poderoso para nosotros y una expresión de fe. Incluso cuando todo parece paralizado, deseamos elevar nuestro corazón al Señor, reconociendo lo que Él es y lo que puede hacer. Entonces, a medida que avanzamos, recordemos que esperar no es un tiempo de descanso, sino un tiempo rico para el crecimiento espiritual. Mantengámonos firmes, arrojémonos nuestras ansiedades sobre Él y traigamos la luz de su presencia a nuestras vidas. La respuesta que te espera no está llegando así como así. Se está forjando en el corazón de quien te conviertes en este tiempo. Y cuando llegue esa respuesta, sea en su hora perfecta, prepárate para celebrar, rodeado de aquellos cuyo espíritu has tocado en tu camino. Que este momento de espera produzca en nosotros una fe más fuerte, un amor más profundo y una esperanza que no se tambale. Amén. Ahora, al entrar en nuestra reflexión sobre el siguiente capítulo de nuestro viaje, debemos considerar el destino final de esta espera que hemos estado enfrentando. El resultado de nuestra perseverancia, fe y esperanza no es solo el cumplimiento de un deseo o el cumplimiento de una promesa. El verdadero propósito de Dios va más allá de lo que podemos ver y comprender. Su objetivo es transformar no solo nuestras circunstancias externas, sino también las internas, moldeándonos a imagen de Cristo y preparándonos para un llamado mayor. Es fundamental reconocer que al final de cada periodo de espera, hay una decisión que debemos tomar respecto a nuestra respuesta. Cuando las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, ¿cómo respondemos? ¿Celebramos como debe? ¿O a veces olvidamos lo esencial que es dar gracias al Señor? En el Salmo 136:1 leemos: Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su bondad amorosa perdura para siempre. Siempre debemos recordar que cada bendición, cada respuesta a la oración, es una expresión de la bondad de Dios. Lo que Dios hace en nuestras vidas es un reflejo de su fidelidad, y necesitamos participar activamente en ese reconocimiento y adoración. El apóstol Pablo nos ofrece un ejemplo increíble en 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas son por vuestro bien, para que la gracia multiplicada por muchos haga que el agradecimiento abunde en gloria de Dios. Cada victoria que celebramos, cada respuesta que recibimos, es una oportunidad para glorificar a Dios, no solo por nosotros, sino por todos los que nos rodean. Nuestra gratitud debe multiplicarse y irradiar bendiciones y testimonios, aplicando las lecciones de nuestra espera en la vida de quienes nos observan. Si nuestra espera es por un propósito mayor, ya sea físico, emocional o espiritual,
¿Por qué no dejar que afecte y toque también la vida de los demás? Cuando miramos las Escrituras, vemos que muchas historias de éxito están entrelazadas con ciclos de espera y otras experiencias que requieren paciencia. Uno de los ejemplos más llamativos es el de María, la madre de Jesús. La expectativa de engendrar al Hijo de Dios no solo traía alegría, sino que también traía dolor y decepción. Desde la Anunciación hasta la crucifixión, María tuvo que esperar y confiar en el plan divino, incluso en momentos de profundo sufrimiento. Su fe permaneció firme. En Juan 19:27 señalamos cómo Jesús, en uno de sus últimos actos antes de la muerte, se preocupa por ella y cómo, a través de esta espera, ella impactaría al mundo. Esta realidad nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de espera y dolor, participamos en un plan que implica no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchos. Además, cuando imaginamos las pruebas que enfrentamos, también debemos recordar que, como cristianos, estamos llamados a ser luz en el mundo. Mateo 5:16 nos anima. Que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Esta luz que emana de nosotros durante la espera es un testimonio poderoso que puede impactar a quienes nos rodean. La forma en que recibimos y respondemos al cumplimiento de las promesas de Dios puede servir como un mensaje de esperanza y ánimo. A veces tendemos a ignorar el poder de nuestras historias y no testificamos de su bondad. Al compartir cómo Dios nos ha sostenido en las dificultades, cómo nos ha guiado en tiempos de incertidumbre, construimos no solo nuestra propia fe, sino también la fe de quienes nos rodean. Creo que este viaje debe ser una inversión colectiva en el reino de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 13:20 nos recuerda lo que Dios puede hacer. Ahora a aquel que puede hacer inconmensurablemente más de lo que pedimos o pensamos, según su poder que actúa en nosotros. Debemos guardar este versículo en nuestros corazones y mentes mientras esperamos, co-creando y colaborando con el Señor en nuestro papel de testigos. Otra reflexión importante es cómo utilizamos el tiempo de espera para aclimatar nuestras oraciones a lo que es bueno, perfecto y aceptable. Mientras oramos, se nos desafía a alinear nuestros deseos y esperanzas con la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis con este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente, para demostrar cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Nuestra espera no debe llevarnos a la conformidad pasiva, más bien debería ser un tiempo de renovación y transformación. Nuestro enfoque debe seguir siendo la dependencia del Señor. No deberíamos ver la espera como un momento de ansiedad o frustración, sino como una oportunidad para entregarse y confiar plenamente en Él. Mientras esperamos, debemos anclarnos a las promesas de su palabra, y esto trae paz en medio de los desafíos. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: no os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que vuestras peticiones sean conocidas ante Dios, mediante oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esa paz es lo que nos mantiene firmes mientras el mundo que nos rodea tiembla, y nuestra vocación es experimentar esa paz durante toda la espera. También quiero animar a cada uno de vosotros a que veáis la espera como una fase de preparación. Dios te está preparando para algo que está más allá de tu comprensión, porque Él es un Dios que obra en su tiempo y según sus propósitos. Cuando reconocemos que estamos siendo moldeados y que cada día de espera puede acercarnos a lo que Él nos ha prometido, nos llevamos a un espacio de verdadera esperanza y gratitud. En Mateo 6:33 se nos recuerda que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se nos añadirán. Mantengamos la vista fija en el objetivo, incluso cuando el camino parezca difícil. Al final, cuando la respuesta llega y se abren las puertas, es esencial que permanezcamos en un estado de alabanza y gratitud, no solo por nosotros, sino también en intercesión por todos los que esperan sus propias promesas. Que recordemos también que nuestro viaje no termina aquí, sino que continúa, insertándonos en una historia más grande, una historia donde cada vida, cada corazón, está entrelazado con el amor de Dios. Así es como vemos la espera, no como tiempo perdido, sino como una fase ardiente en la que Dios está actuando, transformándonos y equipándonos. Que siempre le glorifiquemos, manteniendo nuestras vidas y corazones abiertos a lo que Él quiere lograr.
Al final de tu espera, que tus oraciones se transformen en testimonios y tus desafíos en oportunidades de edificación. Amén. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra reflexión sobre la espera y el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Al acercarnos a este siguiente bloque, debemos considerar los momentos de transición que a menudo acompañan a cualquier cambio significativo. Estas transiciones pueden ser complicadas, requieren que dejemos algo atrás mientras avanzamos hacia lo que Dios nos está llamando a hacer. En este proceso, debemos entender que la transición es también un tiempo de preparación y crecimiento. En el Génesis encontramos la historia de Abraham, un hombre llamado a dejar su tierra natal y a su familia para seguir un plan que Dios tenía para él. El Señor prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, antes de ver cumplida esta promesa, recorrió un camino lleno de desafíos y transiciones. Desde el momento en que decidió seguir el llamado de Dios, su vida se transformó, y cada paso también requería fe y valor. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar en nuestro propio camino, aunque aún estemos en pausa? Debemos estar dispuestos a dejar lo familiar y cómodo para entrar en lo desconocido, pero que Dios ha prometido. Las transiciones en nuestra vida espiritual pueden ser embriagadoras. Cuando Dios nos llama a algo nuevo, a menudo nos enfrentamos al miedo y a la incertidumbre. Esto es natural. Moisés, por ejemplo, tuvo que pasar por una transición significativa cuando fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Luchaba con su identidad y sus propias inseguridades, cuestionando su capacidad para liderar. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara. Estoy contigo. Éxodo 3:12. Y así como Dios lo estuvo con Moisés, también estará con nosotros en cada transición que enfrentemos. Una de las claves para navegar estas transiciones es establecer una comunicación íntima con Dios. La oración se convierte en un refugio seguro, donde podemos trasladar nuestras ansiedades e incertidumbres. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: llámame, y yo te responderé, y te mostraré grandes y poderosas cosas que no conoces. Esta promesa nos recuerda que cuando buscamos genuinamente a Dios, Él nos revela las verdades que nos ayudarán a superar estos tiempos complejos. Dios no solo quiere que hablemos con Él, sino que también quiere escucharnos y respondernos. La comunicación abierta e íntima con el Señor es un salvavidas que nos pone en el camino hacia la claridad y la dirección. En este periodo de transición, nuestros corazones deben estar fijos en su palabra. Debemos recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros y la fidelidad que ha mostrado en nuestro camino hasta aquí. Cuando miramos atrás y reflexionamos sobre los momentos en que Dios nos sostuvo, encontramos el valor para seguir adelante. La historia del pueblo de Israel nos enseña que, al cruzar el desierto, hicieron lo que pocos pudieron hacer. Recordaron las promesas de Dios. En el Salmo 77, 11-12, el salmista dice: recordaré las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño. Meditaré sobre todas tus obras y hablaré de tus hazañas. Mantener viva la memoria de las acciones de Dios en nuestras vidas fortalece nuestra fe y nos anima a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Además, es fundamental aprender a bailar en la incertidumbre. En lugar de buscar una seguridad absoluta, ¿qué tal si aceptamos la amplitud de la vida como un viaje lleno de oportunidades de crecimiento? Nos utiliza en nuestras debilidades e incertidumbres. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 12:9, pero me dijo: mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Cuando atravesamos transiciones, es fundamental recordar que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Lo que hay de débil en nosotros proporciona una plataforma para que Dios se muestre fuerte. ¿Cómo estás respondiendo a estas transiciones? ¿Estás permitiendo que Dios te moldee a través de esto o estás luchando contra la corriente? Es necesario abrir las manos en señal de rendición, permitiendo que el Señor guíe nuestros pasos. No olvidemos que Él es el arquitecto de nuestro destino. A veces, puede parecer que nos están empujando fuera de nuestra zona de confort, pero en realidad nos están empujando hacia la voluntad perfecta de Dios. También es importante recordar que en este camino no estamos solos. La comunidad en Cristo es una parte vital de cómo navegamos los tiempos de espera y transición. No subestimes el poder de un diálogo alentador que puede surgir de nuestros hermanos y hermanas en la fe. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta:
Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos, sino admonestiendo unos a otros. Nuestras reuniones y convivencias son una oportunidad poderosa para apoyarnos mutuamente mientras esperamos y atravesamos las transiciones. A veces puede parecer que estamos luchando una batalla solos, pero hay un ejército de creyentes a nuestro alrededor, deseosos de apoyar y participar en tu camino. Construir este círculo de apoyo con quienes comparten la fe en Cristo enriquece nuestra experiencia y nos recuerda que estamos juntos en este camino de fe. Dios usará estas relaciones para animarnos, construir y a menudo incluso corregirnos cuando sea necesario. ¿Qué hacer entonces mientras navegamos estos tiempos? Centrémonos en el proceso y no solo en el resultado. En lugar de fijar la vista solo en el resultado final, deberíamos alegrarnos de cada pequeño paso que demos hacia lo que Dios ha prometido. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos a nuestro destino. En Proverbios 16:9 vemos que el corazón del hombre dirige su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Permite que Dios disfrace tu corazón y tus planes con el suyo. Cuando ocurra la transición y las puertas empiecen a abrirse, celebra cada pequeña victoria en el camino. No descuides los pequeños pasos, conducen a grandes logros. Al final de estas transiciones, podemos mirar atrás y ver que cada experiencia, cada desafío y cada respuesta de Dios ha sido un ladrillo en la construcción de nuestro testimonio, un testimonio que resuena poderosamente con la verdad del amor de Dios hacia nosotros. Así que, al reflexionar sobre el viaje que culmina en la espera, la transición y la realización, recordemos que cada uno de nosotros está llamado y moldeado para una historia más grande y enriquecedora. Que nos mantengamos firmes y confiados en las promesas de Dios, sabiendo que en cada etapa de nuestro camino, Él está con nosotros, trabajando para nuestro bien y su gloria. Amén. Al llegar a la última parte de nuestro camino, es esencial considerar qué ocurre después de que las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas. La transición que experimentamos es la base de una nueva etapa, un nuevo capítulo que podemos escribir en nuestras historias. Si me has seguido hasta aquí, quizá te preguntes, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo aprovecho este nuevo tiempo que se abre ante mí? Aquí es donde nos encontramos, en el punto en que los resultados se manifiestan y la voluntad de Dios se vuelve palpable. Cuando se cumplen las promesas de Dios, la primera reacción que podemos tener es alegría y alabanza. Como nos enseña el Salmo 126:3, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, por las cuales nos regocijamos. La alegría es una respuesta natural al ver que se cumplen promesas. Sin embargo, es vital que nuestra alegría no termine en un momento efímero, sino que debe convertirse en un testimonio duradero, que impacte no solo en nuestras vidas, sino también en la de quienes nos rodean. Cuando Dios lleva a cabo su plan, estamos llamados a ser instrumentos de su gracia. En Tito 2:14, leemos que Jesús se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso por las buenas obras. Nuestra tarea no se limita a experimentar la bendición, sino también a compartir y ampliar la gracia que hemos recibido a lo largo de nuestro camino. Nuestros testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas son poderosos. Pueden animar a otros y guiarles a confiar en Dios. Sin embargo, después de experimentar las bendiciones, también debemos recordar que la gratitud debe traducirse en rendición de cuentas. No solo somos beneficiarios de las promesas de Dios, también somos mayordomos. ¿Qué hacemos con las bendiciones que el Señor nos concede? En Lucas 12:48, Jesús dice, «Pero a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá». Cada respuesta a la oración trae consigo una oportunidad de servir, bendecir, multiplicar lo que hemos recibido. Es un llamado a escribirlos en nuestra historia y, al mismo tiempo, iluminar el camino de otros con la luz que ya se nos ha dado. Por lo tanto, al adaptarnos a un nuevo tiempo, debemos incluir en nuestros planes un corazón dispuesto a servir. El propio Jesús, al dirigirse a sus discípulos en Marcos 10:45, afirmó, «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Así, al servir a los demás, especialmente a quienes aún luchan por ello, estamos llamados a demostrar el amor de Cristo. Este amor es práctico y se manifiesta en actos concretos de bondad, empatía y compasión. Además, merece la pena reflexionar.
¿Cómo honramos a Dios por las bendiciones recibidas? La alabanza es una parte esencial para reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, pero la acción también es igualmente importante. En Hebreos 13:15 se nos anima a ofrecer sacrificios de alabanza, lo que implica que nuestra adoración debe ir más allá de las palabras, manifestándose en actos de justicia y amor. Lo que valoramos y lo que hacemos con nuestras vidas, después de responder a nuestras oraciones, son señales de cuánto valoramos realmente las bendiciones que recibimos. Aún así, no podemos olvidar que las promesas cumplidas no solo redefinen nuestras vidas, sino que a menudo redefinen nuestro propósito. Cuando por fin sucede algo que deseamos, es una señal de que nos estamos dirigiendo hacia lo que Dios siempre ha planeado para nosotros. En Efesios 2:10, Pablo nos recuerda que somos su obra, creada en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó para que camináramos en ellas. Cuando Dios cumple sus promesas, también nos da una nueva visión, un nuevo llamamiento. ¿Cómo les damos la bienvenida? Esto requiere una reflexión continua sobre cómo cada bendición se alinea con nuestro llamamiento. ¿Qué quiere Dios que hagas con lo que has recibido? ¿Has sido llamado a compartir el Evangelio? ¿Para ofrecer apoyo a quienes aún están esperando? Cada bendición es una oportunidad para convertirse en un canal de bendición para los demás. A medida que entramos en este nuevo capítulo de nuestras vidas, es importante adoptar una mentalidad de gratuitadero, aprendiendo a estar agradecidos no solo por las victorias y éxitos, sino también por los desafíos que nos han llevado hasta aquí. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: en todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Tu gratitud nos acerca a Dios y nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. Nos ayuda a entender que, incluso en pérdidas y frustraciones, Dios estaba preparando terreno fértil para el crecimiento espiritual y las bendiciones futuras. Además, debemos mantenernos vigilantes. Después de cumplir las promesas, hay una tendencia a relajarse y perder el enfoque. Pero lo que Dios nos enseñó durante la espera y las transiciones debe ser siempre recordado. Nuestros desafíos nos han hecho más fuertes. El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 15:58. Por eso, hermanos amados, sed firmes y firmes, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Este versículo nos refuerza que, incluso cuando se cumplen las promesas, nuestra obra no ha terminado, se renueva a sí mismo. Y ahora, ante todas estas reflexiones, os reto a que penséis en cómo será vuestra vida a partir de ahora. ¿Cómo llevarás las enseñanzas y experiencias de tus esperas y transiciones a este nuevo capítulo? ¿Cómo puedes usarlos para glorificar a Dios y bendecir a quienes te rodean? La vida no trata solo de tu crecimiento, sino del impacto que puedes tener. Cada testimonio, cada acto de servicio, cada paso de fe, moldea no solo el presente, sino también el futuro. Por tanto, al llegar al final de nuestro viaje de espera, recordemos que aún queda mucho por venir. El ciclo de espera, transición y satisfacción siempre estará presente, pero eso no debería desanimarnos. En cada etapa, Dios está activo, llamándonos a una relación más profunda, auténtica y transformadora. Que vivamos con el corazón abierto, listos para recibir sus promesas, sirviendo a su reino con alegría, dedicación y fe. Amén. A medida que profundizamos en las verdades que hemos aprendido durante nuestra espera, transición y plenos viajes, debemos reflexionar sobre la profundidad de lo que significa vivir cada día con un propósito. El ciclo que experimentamos, de esperar, movernos y cosechar, es más que un proceso. Es una oportunidad diaria para la revelación y el crecimiento en Cristo. A medida que avanzamos, os invito a reflexionar sobre la siguiente fase: el impacto duradero que podemos tener en la vida de los demás cuando nos dedicamos a servir y compartir las bendiciones que recibimos. Cuando Dios cumple sus promesas en nuestras vidas, nos enfrentamos a una elección. ¿Cómo responderemos? Es fácil emocionarse y estar agradecido por las bendiciones, pero la verdadera esencia de la fe se manifiesta cuando esas bendiciones se traducen en acciones que reflejan el amor de Dios por el mundo. El apóstol Pablo, en Gálatas 5:13, nos recuerda que hemos sido llamados a la libertad, pero no debemos usar esa libertad como una oportunidad para la carne, sino servirnos unos a otros con amor. Esto revela que la gratitud por nuestras bendiciones no debe dejarnos inertes o pasivos, sino que debe impulsar un deseo activo de actuar.
Cada uno de nosotros tiene experiencias únicas, y esas experiencias se convierten en una fuente rica de testimonios cuando las compartimos. En Apocalipsis 12:11 aprendemos que lo vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio es poderoso porque refleja la obra transformadora que Dios ha realizado en tu vida. Las dificultades que has enfrentado, las promesas que has esperado con ilusión y las bendiciones que has recibido pueden ser una luz en la oscuridad de la vida de otra persona. El valor de compartir tu historia puede traer esperanza a alguien que está en su propia fase de espera. Cuando Dios cumple sus promesas, también es una invitación a convertirse en agentes de cambio en el mundo. Imagina cómo sería si cada uno de nosotros eligiera ser una fuente de ánimo e inspiración. Las oportunidades para hacerlo están a nuestro alrededor, pero debemos estar dispuestos a abrir los ojos y el corazón. Ser sensibles al Espíritu Santo nos llevará a descubrir cómo y cuándo Dios llama a los cristianos a ser la respuesta que alguien necesita desesperadamente. Desde el momento en que nos comprometemos a estar abiertos a ello, empezamos a ver cómo la obra de Dios se despliega a nuestro alrededor. Otra forma de expresar esta gratitud es a través de la implicación en el servicio comunitario. El llamado de Cristo a servirse unos a otros es claro. En Mateo 25:40 nos recuerda que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, se lo hicimos a mí. Esto no es solo una práctica espiritual, también es una manifestación del amor de Dios en acción, que se vuelve visible y tangible a través de nosotros. Hay tantas formas de participar, desde ministerios dentro de la iglesia hasta acciones sociales fuera de ella. A veces, simplemente escuchar y estar presente puede ser el mayor regalo que podemos darle a alguien. En este punto, también debemos reflexionar sobre la importancia de estar conectados con la comunidad de fe. La iglesia no es solo un lugar de culto. Es un lugar de edificación, ánimo y crecimiento mutuo. En Hebreos 10, 24, 25, estamos llamados a considerarnos unos a otros para incitarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. El poder de la unidad en la fe es transformador. Cuando nos reunimos, intercambiamos experiencias y oramos los unos por los otros, nos volvemos más fuertes y resilientes. Y como vivimos según estos principios, no debemos dejarnos llevar por la necesidad de resultados inmediatos. Dios nos recuerda, en Gálatas 6:9, que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque la cosecha llegará en el momento adecuado. A veces nos inclinamos a ver las cosas de inmediato. Sin embargo, lo que Dios nos pide es que sigamos perseverando en hacer el bien, incluso cuando los resultados no sean visibles. Cada acción de amor y bondad, sembrada en el camino, regresa en abundancia, porque la promesa de Dios no falla. Además, cada uno de nosotros también debe recordar que, aunque impactamos la vida de los demás, debemos cuidar nuestro propio crecimiento espiritual. En Filipenses 2, 12-13, Pablo nos enseña a trabajar nuestra propia salvación con temor y temblores, porque es Dios quien trabaja en nosotros tanto para querer como para hacer. Es un llamado a embarcarnos en un proceso continuo de autodescubrimiento, donde buscamos el conocimiento más profundo de Dios y de su voluntad en nuestras vidas. El equilibrio entre servir a los demás y cuidarse a uno mismo es crucial para una vida espiritual saludable. A lo largo de la historia, muchas personas han servido como instrumentos en manos de Dios sin saber la profundidad del impacto que tendrían. Piensa en cómo los actos de bondad de un simple desconocido pueden alterar el rumbo de la vida de alguien. Proverbios 11:25 nos enseña que los generosos prosperan, el que da de beber tendrá sed. Esto no se limita solo al aspecto físico, también implica lo emocional y lo espiritual. Cuando nos alargamos con amor, creamos un espacio donde las personas pueden experimentar a Dios. Por último, al emprender este camino juntos, recordemos utilizar todas las experiencias acumuladas en nuestro camino para impactar a la próxima generación. Como creadores de discípulos, tenemos una inmensa responsabilidad de transmitir todo lo que hemos aprendido. En 2 Timoteo 2:2, Pablo instruye a Timoteo para que enseñe a los fieles para que puedan enseñar a otros. La construcción del reino no termina con nosotros. Debe extenderse más allá de nosotros, perpetuando el mensaje del Evangelio. Así, al cerrar nuestra reflexión sobre las fases de espera, transformación y servicio en respuesta a las promesas de Dios, que estemos cada día sintonizados con lo que Dios desea para nosotros y para quienes nos rodean. Que las bendiciones recibidas sean siempre un combustible para nuestro compromiso de servir.
Que seamos la luz que ilumine el camino de quienes aún esperan, ofreciendo amor y esperanza a quienes carecen de la presencia de Dios en sus vidas. Que nuestra gratitud se traduzca en acciones y que, a través de ellas, muchos puedan conocer y experimentar el amor transformador de Dios. Amén. A medida que profundizamos en nuestro aprendizaje sobre las promesas de Dios y nuestra responsabilidad de compartir esas verdades, es esencial reflexionar sobre cómo estas experiencias moldean nuestro carácter y nuestra relación con Él y con los demás. Vivimos en un tiempo transformador, y cada uno de nosotros tiene un papel único en este plan divino. Sin embargo, debemos reconocer que el camino de la fe no se trata solo de servicio y compromiso con los demás. También se trata de afrontar los desafíos internos que surgen en el camino. El apóstol Pablo mismo, en Filipenses 2:2, nos recordó la importancia de trabajar nuestra propia salvación con temor y temblores, porque es Dios quien obra en nosotros tanto para querer como para hacer. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre lo que significa permitir que Dios actúe en nuestras vidas de maneras verdaderamente transformadoras. En medio de esta transformación, a menudo surgen luchas internas, dudas, miedos e inseguridades que pueden hacernos dudar y ralentizarnos. Estas inseguridades pueden amplificarse cuando nos enfrentamos a los desafíos y las llanuras de inundación de la vida. Por eso es esencial, amigos, que cultivemos una relación genuina con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Cuando nos involucramos con las Escrituras, encontramos la verdad que nos libera y nos empodera. En el Salmo 119:105 se nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Es imposible navegar por las incertidumbres de la vida si no tenemos la luz de la verdad divina guiándonos. Por eso, esos momentos en los que nos sentimos débiles o confundidos son valiosas oportunidades para acercarnos aún más a Él y dejar que su gracia nos fortalezca. Una forma práctica de afrontar estas inseguridades es recordar que Dios también está con nosotros en nuestras vulnerabilidades. No quiere que nos escondamos, sino que vayamos a Él tal y como somos. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una revelación poderosa. Mi gracia os es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que en nuestras debilidades, Él se vuelve fuerte. Esta es una de las mayores paradojas de la fe. La verdadera fuerza se revela cuando admitimos nuestra debilidad. Por ello, es esencial que aprendamos a ser transparentes y a confiar en Dios en todas las circunstancias. Al hacerlo, no solo recibimos fuerza, sino que también nos convertimos en testimonios vivientes de la eficacia de la gracia de Dios. Ante estos desafíos, debemos estar atentos. Como dijimos antes, la tendencia es relajarse en cuanto se cumplen las promesas. Pero la atención plena no consiste solo en mantenerse alerta ante oportunidades para servir. También se trata de vigilar nuestro corazón y lo que dejamos entrar en nuestra vida. En Proverbios 4:23 se nos instruye a proteger nuestros corazones, porque de ellos surgen los manantiales de la vida. Si permitimos que la negatividad, la duda o la amargura ocupen espacio en nuestro corazón, no podremos reflejar eficazmente el amor de Dios. Debemos preguntarnos, ¿qué estoy permitiendo que influya en mi corazón? ¿Qué voces he escuchado por encima de la voz de mi Creador? Esta atención a nuestro corazón se extiende a lo bien que podemos amar y servir a los demás. Si nos sentimos abrumados por cargas emocionales o espirituales no resueltas, puede ser difícil satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Por lo tanto, es prioritario buscar no solo la sanación personal, sino también la restauración que proviene de Dios, para que podamos así distribuir la sanación a otros. Así que, a medida que avanzamos en nuestro camino de fe, debemos recordarnos la importancia de compartir estas experiencias con la próxima generación. Esta es una vocación especial que no debemos subestimar. Deuteronomio 6:6-7 nos exhorta a enseñar diligentemente a nuestros hijos, hablando de los mandamientos de Dios en casa, cuando caminamos por el camino, cuando nos tumbamos y cuando nos levantamos. La transmisión de la fe no es una tarea que deba dejarse al azar. Es una inversión intencionada que hacemos en la vida de quienes nos rodean. Nuestros testimonios, experiencias de vida y lecciones aprendidas deben comunicarse, creando así un puente de fe que conecte a las generaciones. Y cuando compartimos, no es solo nuestra historia la que impacta, sino la historia de Dios manifestándose a través de nosotros.
Cada uno de nosotros tiene un legado de fe que dejar. Imagina el poder de una generación que crece escuchando testimonios de bondad, superación y milagros. Esto les acercará a Dios y moldeará sus expectativas sobre lo que Él puede hacer en sus vidas. Aún así, es crucial que lo hagamos de forma auténtica. Nadie conecta realmente con historias perfectas. Todos nos atraen las experiencias reales y vulnerables. Al compartir nuestras luchas y triunfos, podemos ayudar a otros a encontrarse en las mismas situaciones y encontrar ánimo. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos recuerda que Dios nos consuela, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Al extender el consuelo que recibimos, multiplicamos las bendiciones de Dios. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que nuestro papel no termina con esta transmisión. Debemos seguir siendo discípulos y aprendices. En Mateo 28:19-20, Jesús nos dio la gran comisión, instruyéndonos a hacer discípulos de todas las naciones. Esto no es solo para los líderes o maestros, sino para cada uno de nosotros que se declara seguidor de Cristo. Hacer discípulos implica un compromiso continuo de aprender, crecer y hacer crecer a otros en la fe. La construcción del reino es una tarea colectiva, y cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental en ella. Reflexionemos entonces sobre nuestra vocación individual y colectiva. ¿Cómo podemos alinearnos con la misión de Dios aquí y ahora? Y, más importante aún, ¿cómo podemos seguir viviendo en gratitud, convirtiendo nuestras experiencias en oportunidades para servir, nutrir y empoderar a los demás? Que estemos comprometidos a vivir con el corazón abierto y la mente dispuestos a actuar y dar testimonio de su obra en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean. Al cerrar este bloque, nuestro reto no es solo absorber estas verdades, sino aplicarlas en nuestra vida diaria. Que nuestros pasos sean guiados por la palabra, que nuestras acciones reflejen el amor de Cristo y que nuestros labios hablen las verdades que hemos aprendido. Que siempre vigilemos nuestros corazones, listos para servir, compartir y fortalecer a la próxima generación en la fe. Que brille la luz de Cristo en un mundo que tanto necesita su esperanza y su amor. Amén. Al reflexionar sobre la profundidad de nuestra responsabilidad y el gran llamado que tenemos en Cristo, es vital recordar que este camino no es un camino solitario. No solo estamos aquí para fortalecer y crecer individualmente, sino para ganar fuerza unos en otros, reflejando la maravillosa interconexión que Dios ha planeado para nosotros como cuerpo de Cristo. En Romanos 12:4-5, Pablo nos enseña cómo somos miembros de un solo cuerpo, cada uno con roles y dones distintos, pero todos trabajando hacia el mismo propósito, glorificar a Dios y edificar su iglesia. Esta unidad no es solo una teoría, es una práctica diaria que debemos cultivar en nuestras relaciones. Lo primero que viene a la mente cuando hablamos de unidad corporal es la importancia de estar presentes para nuestros hermanos y hermanas en Cristo, especialmente en tiempos de crisis. No se deben pasar por alto las dificultades que surgen en la vida de un miembro de la familia de fe. A menudo es en las crisis cuando necesitamos a alguien que nos apoye, a alguien que nos coja de la mano y nos ayude a mantenernos centrados en las promesas de Dios. En Gálatas 6:2 se nos instruye: llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto implica que no solo debemos sentir empatía, sino también actuar de manera práctica. ¿Cómo podemos ser portadores de esperanza si no estamos abiertos y dispuestos a escuchar? El amor de Cristo nos llama a ir más allá, a escuchar las dificultades de los demás, a ofrecer nuestro tiempo y, cuando sea necesario, nuestro apoyo emocional. Imagina que todos los que conocemos las verdades de la palabra decidiéramos estar activos en la vida de los demás. No son solo palabras vacías o promesas, sino acciones que reflejan el amor que hemos recibido de Dios. A menudo, las personas pueden sentirse solas en sus luchas, y la mera presencia de alguien que se preocupa puede ser un bálsamo sanador y una luz en la oscuridad. Por otro lado, también debemos reconocer que este mismo principio de unidad se extiende a cómo afrontamos los desafíos en nuestras propias vidas. A menudo, podemos sentirnos desanimados y desanimados ante obstáculos y dificultades. En estos momentos, debemos recordar que no estamos solos. Dios siempre está a nuestro lado, y sus hijos, nuestra familia espiritual, están aquí para apoyarnos. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe sobre cómo Dios es el Dios de todo consuelo, aquel que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los demás.
Al mirar esta verdad, nos damos cuenta de que formamos parte de una cadena de amor y ánimo que va mucho más allá de nosotros mismos. Además, es esencial que siempre estemos dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos ser como los vasos de barro que llevan el tesoro del Evangelio, como dice 2 Corintios 4:7. Es a través de nuestra debilidad, no de nuestra fortaleza, que la gloria de Dios brilla con más fuerza. Cuando somos testigos de las victorias, pero también de las luchas, ayudamos a otros a ver que incluso en las tormentas, Dios permanece fiel. Como pastores de corazones, podemos ser instrumentos divinos que traen esperanza a los desanimados, luz a los que están en la oscuridad, y ánimo a quienes se sienten solos. Esto nos lleva a explorar cómo podemos fomentar una cultura de ánimo y apoyo dentro de la iglesia. En Efesios 4:29 se nos dice que no salga ninguna palabra malvada de nuestra boca, sino solo lo que sea útil para la edificación. Cada palabra cuenta, cada mensaje de ánimo importa. Al cultivar un entorno de amor, protección y apoyo mutuo, nos convertimos en reflejos del carácter de Dios y del amor que Él siente por nosotros. Nuestros actos de bondad y las palabras de apoyo que ofrecemos pueden ser la clave que despierta la esperanza en el corazón de alguien. Así como es importante desarrollar esta cultura en la comunidad eclesiástica, también debemos estar abiertos al aprendizaje continuo. No podemos pasar por alto la importancia de ser discipulado. El llamado a ser discípulos nos impulsa a buscar crecer en conocimiento y comprensión de las verdades de la palabra de Dios, y esto debe ser una prioridad constante en nuestras vidas. A medida que aprendemos más, también somos facilitadores, iluminando la oscuridad y ayudando a otros a ver y entender lo que Dios está haciendo. Y esta formación no se limita solo a clases o estudios, sino también a las experiencias diarias que vivimos. Las interacciones que tenemos, las conversaciones que compartimos y los retos que afrontamos se convierten en oportunidades de aprendizaje. Como está escrito en Proverbios 27:17, así como el hierro afila al hierro, así el hombre afila a su semejante. Esto significa que en nuestras relaciones mutuamente alentadoras somos moldeados y moldeados. La línea entre servirse mutuamente y hacer discípulos es muy fina, y aquí es donde se revela la belleza del plan de Dios. No solo nos están alimentando, estamos llamados a alimentar a los demás. Así, al dar la bienvenida y amar a los demás, también estamos cumpliendo la gran misión de Jesús. Lo que debemos entender es que, enseñando y animando a otros, transmitimos todo lo que hemos aprendido de Dios, creando un ciclo de fe que puede multiplicarse infinitamente a través de generaciones. Así que, al mirar hacia el futuro y reflexionar sobre nuestro papel como seguidores de Cristo, debemos centrarnos en las formas en que podemos avivar esa llama de esperanza en nuestro corazón y en la vida de los demás. Preguntémonos, ¿estoy siendo un reflejo de la luz de Cristo? ¿Estoy dispuesto a ser un instrumento de cambio? ¿Cómo puede mi vida dar testimonio de la fidelidad de Dios a todos los que me rodean? Al cerrar este bloque, quiero dejaros un reto. Buscad conectar intencionadamente con alguien esta semana, ya sea un amigo, un familiar o incluso un desconocido que se cruce en tu camino. Ofrece una sonrisa, escucha tus luchas y comparte la esperanza de Cristo. No subestimes el impacto que puede tener una palabra de ánimo o un acto de bondad. Las semillas que plantamos hoy pueden florecer en grandes cosechas mañana. Comprometámonos a ser luz y sal, agentes de esperanza y amor, mientras caminamos juntos en este camino de fe. Que todos seamos portadores de la gracia y el amor de Dios que transforman vidas. Amén. Mientras continuamos el camino que Dios ha trazado para nosotros, mientras reflexionamos sobre las verdades que hemos aprendido y cómo se aplican a nuestra vida diaria, es esencial que comprendamos la importancia de cultivar un entorno donde la fe pueda crecer y florecer. Nuestras vidas, interacciones y testimonios tienen el potencial de crear un ambiente de edificación y amor que no solo nos beneficia, sino que también es contagioso para quienes nos rodean. Un aspecto clave para construir este entorno es el poder de la gratitud. La gratitud no es solo una práctica sencilla de reconocer lo que tenemos, es una actitud del corazón que nos permite mantener la mirada fija en las bendiciones de Dios, incluso en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos instruye a alegraros siempre, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti.
Cuando cultivamos un espíritu agradecido, abrimos la puerta a la alegría y la paz que vienen del Señor. La gratitud nos ayuda a ver más allá de las circunstancias físicas y nos permite ver la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Alimenta nuestra fe y transforma nuestra comprensión. En tiempos de tribulación, esto se vuelve aún más crítico. Es fácil estar agradecido cuando todo va bien, pero es en la adversidad donde la verdadera gratitud se pone a prueba. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y elegimos ser agradecidos incluso en las dificultades, estamos afirmando su soberanía en nuestras vidas. Este espíritu de gratitud debería extenderse a nuestras relaciones con los demás. Estar agradecidos por aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas, por sus dones, por su amistad e incluso por las lecciones que aprendemos de ellos, es una forma de construir la comunidad de fe. Cuando expresamos nuestro agradecimiento, creamos un espacio seguro donde las personas se sienten valoradas y amadas. Y cuando somos transparentes sobre nuestro propio camino, nuestras luchas y victorias, permitimos que otros también se sientan animados a compartir. Recordemos cómo se conocieron los primeros cristianos, como se describe en Hechos 2:42-47. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a romper el pan y a la oración. Este ambiente de unidad y generosidad llevó a muchos a unirse a la fe. La verdadera comunión no es solo una reunión social, es una oportunidad divina para fortalecer la fe de los demás. Cuando nos unimos en amor y amistad, estamos cumpliendo el mandato de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Mientras cultivamos esta cultura de gratitud y compañerismo, recordemos también que estamos llamados a ser agentes de la paz de Cristo. En Mateo 5:9, Jesús nos dice: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. La paz que ofrecemos a los demás debe ser una paz que proviene de conocer el amor de Dios por nosotros. Como portadores de esta paz, debemos ser intencionados en cómo nos comportamos, las palabras que usamos y las interacciones que tenemos. Esto nos recuerda que nuestra vida no debería girar solo en torno a nosotros mismos. Estamos aquí para reflejar la luz de Cristo en un mundo necesitado. Cuando nos permitimos ser moldeados y transformados por el amor de Dios, las personas que nos rodean perciben algo diferente. Nuestras acciones, palabras e incluso nuestras reacciones deberían reflejar el carácter de Cristo. Así que, al mirar hacia el futuro, que nos desee seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo, que estemos agradecidos en todas las circunstancias y preparados para servir. Que las semillas de la fe que plantamos hoy tengan un impacto en el corazón de muchos. Y al mirar a nuestro alrededor, sabemos que Dios nos está llamando a formar parte de la obra que está realizando, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de quienes nos rodean. Al cerrar esta manzana, recordamos que el camino con Cristo es un camino de transformación continua. Demos gracias a Dios por permitirnos formar parte de su obra, por el empoderamiento de su Espíritu en nosotros y por la oportunidad de impactar vidas con su amor. Os animo a que reflexionéis sobre a quién podéis llegar esta semana, qué acciones prácticas puedes tomar que vayan más allá de ti mismo, que seamos canales de amor que transforman, agentes de esperanza y testigos de gracia que cambian vidas. Amén